de qué es una certificación de sostenibilidad, cómo van surgiendo las certificaciones de sostenibilidad a lo largo de los años y la evolución que han tenido, y principalmente poderles mostrar a ustedes cuáles son los principales requisitos de las certificaciones. Por ahí vamos a ver que son muchísimas las certificaciones que existen, pero la experiencia que yo he tenido es que el 90% de los requisitos de la mayoría de ellos se basan en ciertos ejes que pues vamos a platicarles hoy. También hablar un poco de los beneficios que tienen estas certificaciones desde la experiencia que yo he tenido en las empresas para las que he trabajado, y pues darles algunas recomendaciones de cuáles son esos primeros pasos que pudieran dar empresas que están interesadas en entrar a este tema de los sistemas de sostenibilidad. Cuando hablamos de materias primas agrícolas, pues acá les puse, nos referimos a soya, palma, caña de azúcar, maíz, madera, cacao. Las certificaciones de sostenibilidad en realidad existen para biocombustibles, bioplásticos. Ustedes incluso ahora estoy segura que han escuchado, las construcciones tienen certificaciones de sostenibilidad, pero en esta charla vamos a centrarnos en los requisitos que se han establecido para las materias primas agrícolas. Y bueno, ¿qué es una certificación de sostenibilidad? Las certificaciones de sostenibilidad pues son normas o estándares voluntarios que se han utilizado pues para evidenciar que el procesamiento y suministro de un producto se realiza cumpliendo pues requisitos, o bien en algunos casos hay estándares que establecen métricas que son de carácter ambiental, social, temas económicos, sobre todo enfocados a la eficiencia del procesamiento, y todo el tema de ética en las actividades que lleve a cabo la empresa. En la presentación ustedes pueden observar que hay, pues les puse ahí un ejemplo de las que son como más reconocidas, digamos, en lo que es Centroamérica, México posiblemente, y que aplican incluso para varios productos. De las primeras que surgieron, pues fue Global Gap, que pues está enfocada mucho a lo que son el tema de vegetales, frutas y también graneles, ¿verdad? Materias primas como las que mencionamos anteriormente, soya, maíz, caña. FSC, que es una certificación de sostenibilidad para madera, la madera que se utiliza y que se vende en muchas mueblerías y que ahora encontramos que dice tiene su sello FSC, es porque viene de una fuente de madera sostenible. También Fairtrade y Rainforest, que son como de los pioneros en certificaciones de sostenibilidad y que iniciaron mucho con el tema de los cultivos de café. Proterra, que también se escucha mucho aquí por nuestras regiones, y también se utiliza para muchas de estas materias primas que les mencioné. También está ISCC, que es un esquema europeo que fue creado para Alemania originalmente, pero luego pues se fue ampliando su alcance a todo el tema de aceptación de sostenibilidad en la Unión Europea, e incluye también no solamente materias primas de alimentos, sino también biocombustibles. Y es Meta, que pues es una certificación por la que muchos compradores grandes de los fabricantes grandes como PepsiCo, Kraft, todos los que pueden ser Coca-Cola también, han optado a veces por este tipo de certificación, que en este caso pues se enfoca mucho más en los principios de ética, no tanto tiene como pinceladas de temas ambientales y sociales, pero su enfoque es más hacia la ética, y ellos, dependiendo el proveedor el cliente al que el proveedor le va a ofrecer la materia prima, pues depende de la certificación que pide. Y ya más específicas por sector productivo, pues está Bonsucro, que es como de los
más aceptados para todo el tema de sostenibilidad en caña de azúcar y sus derivados. También está RSPO, que es específico para lo que es palma, aceite de palma. Y también otra de estas que va por sectores, BCI, que es para algodón, producción sostenible de algodón. Y bueno, ¿cómo surgen entonces estas certificaciones de sostenibilidad? Por ahí de los años 70, pues ocurrieron muchos movimientos sociales promovidos por ONGs como la Organización Mundial de la Naturaleza, WWF, Greenpeace, todas estas organizaciones ecologistas y ambientalistas fueron promoviendo que surgieran, y esto pasó mucho en Europa, propiamente en Alemania, también en Estados Unidos, en California, donde empezaron a surgir productos en el mercado que ofrecían esa característica de ser sostenible o los famosos sellos ecológicos, y se empezó a ver, por ejemplo, en vinos, panes, productos agrícolas que empezaban a tener estos sellos de sostenibilidad. Y poco a poco, pues, se fueron formando coaliciones, eso ya fue por ahí de los años 90, se fueron formando coaliciones con las ONGs y también los grandes fabricantes de alimentos, como los que les mencioné, que incluso de los que primero empezaron es Starbucks en el caso del café, que empezaron incluso ellos individualmente a pedir sus requerimientos o hacer sus estándares de sostenibilidad. Pero ya para los productores esto se vuelve como un poco difícil porque entonces hay que cumplir con requisitos de un cliente específico, pero también con esas entidades que se van organizando para dar respuesta a un grupo de consumo en particular. Entonces, por ahí del 90 ya se fueron organizando, fueron surgiendo una enorme variedad de estándares con requisitos, siempre enfocados en esos temas que les mencioné, ambientales, sociales, ética, eficiencia. Y ya por el año 2000 ya dijeron, bueno, ya hay que armonizar y hay que buscar la iniciativa de que incluso pues los gobiernos intenten apoyar a todos estos entes y Naciones Unidas también a ver cómo lograr establecer estándares de sostenibilidad que ya no fueran tan específicos para cada sector. Pero la realidad ha sido que ahora, hasta el 2020-21, donde vamos, pues no se ve todavía que haya una mejora en esa armonización o disminución de estándares, porque no logran todavía como ponerse de acuerdo en poder armonizar un solo estándar por región, y siempre pues va a depender mucho del comprador principal que quiera adquirir nuestro producto y el enfoque de sostenibilidad que ellos deseen para sus productos. Actualmente, pues como les mencioné, hay más de 500 estándares de certificación. Uno encuentra que hay unos que son más predominantes en Europa, Asia, hay otros que pues suenan más para Latinoamérica y para nuestros mercados. Entonces, va a depender de elegir el estándar de certificación, realmente el mercado al que queremos ingresar, y también cómo esos compradores de ese mercado, los compradores fabricantes, en este caso que la mayoría son fabricantes de alimentos o bebidas, pues lo que ellos quieran solicitarnos para qué certificación, cuál de estos sellos o estas marcas es la que ellos prefieran solicitarnos. En la experiencia que yo he tenido, pues sí me ha tocado que la empresa para la cual trabajé tuvo que tener hasta 3, 4 certificaciones de este tipo para poder atender a los diferentes mercados que tenían, ¿verdad? Pero pues sí se vuelve mucho más laborioso, pero definitivamente con creatividad y siendo práctico uno logra como hacer un sistema de gestión de sostenibilidad que pueda dar respuesta
a todos los requisitos de esas diferentes partes interesadas que tenemos. Entonces, ahora voy a hablarles de los principales requisitos que existen. Como les comentaba, son muchos los estándares y pues la idea aquí era que pudiera conectarse personas que pueden ser de diferentes sectores, palma, azúcar, maíz. Entonces era como poder darles un pincelazo de cuáles son los principales ejes que conllevan estos requisitos y que ustedes pudieran conocer de un vistazo de qué tratan cada uno de estos temas, qué criterios son. Aquí vale la pena mencionarles que hay algunos de estos estándares que establecen criterios, nos establecen el qué hacer o qué cumplir, pero también hay otros estándares que requieren ya el cumplimiento muy específico de indicadores del desempeño en cada uno de estos temas, como es, por ejemplo, la situación de Bonsucro, que tiene muchos indicadores que hay que cumplir y es la forma en cómo se logra cumplir los requisitos, evidenciar el cumplimiento de los requisitos y pues lograr la certificación. Que pues para lograr la certificación, lo que normalmente ocurre con todas estas marcas de certificaciones es que necesitamos hacer una auditoría de certificación contra estos estándares. Cada uno de estos esquemas tiene en sus páginas, ustedes pueden descargar los estándares de forma gratuita. Hay estándares que son muy detallados y tienen diferentes guías de implementación. Hay bastante información si uno quiere realmente implementarlo. Las mismas marcas le ofrecen a uno pues las herramientas de cómo hacer esto. Entonces, acá vemos pues en resumen que son 5, podríamos decir, los ejes que son más representativos de todos estos de los que les he hablado. El primero es enfocado a que una empresa certificada puede evidenciar que para hacer su producción hay 0 deforestación. El segundo criterio tiene que ver con la implementación de buenas prácticas ambientales en las operaciones y actividades agrícolas. El tercer criterio es todo el tema de salud y seguridad de los trabajadores. El cuarto son ya temas de bienestar laboral y social. Y en el 5, pues hay temas que van muy de la mano con todo lo que son las buenas prácticas de un sistema de gestión, como los temas de cumplimiento legal, el tener elementos de un sistema certificado 9001, por ejemplo, o implementado certificado 9001 con auditorías internas, con el control de la documentación. Entonces, vamos a ver aquí ya más a detalle cada requisito. El primero que les comentaba es el de 0 deforestación. Esto se refiere a que en las fincas en donde yo voy a producir la materia prima agrícola, las fincas por ningún motivo deben de producir en tierras con alto valor de biodiversidad. Eso significa que hay tierras con altas reservas de carbono, por ejemplo, tierras forestales. En realidad pueden ser que alrededor de mi cultivo todavía existan bosques primarios, bosques naturales. También cuando tengo un bosque con especies nativas o tengo un humedal, no puedo venir y sembrar mi producto, ya sea maíz, caña, el producto que yo quiero certificar, talando árboles, ¿verdad? En resumen es eso, que si hay un bosque, un área de árboles continua, sobre todo si son bosques naturales, eso no debería de ser talado y eso es tal vez como a veces la parte más difícil cuando una empresa no tiene todavía ese enfoque de sostenibilidad, porque pues normalmente lo que buscamos es sembrar la mayor cantidad de área para para aumentar nuestra productividad y ser más eficientes. Pero en este caso ya la certificación de sostenibilidad viene y dice no se puede talar árboles para poder sembrar un cultivo que yo luego voy a vender como sostenible. Otro tema que también la mayor parte de estas certificaciones se establecen
es todo el tema de fechas límites para cambio de uso de suelo. Esto se refiere a que uno tiene que declarar que todas las áreas en donde se siembra la materia prima eran de vocación agrícola antes de cierta fecha. Por ejemplo, Bonsucro establece y ISCC establecen el 1 de enero del 2008. Eso significa que después del 2008, hacer un cambio de uso de suelo bajo este tema de la certificación no es aceptado. Entonces, pues sí, hay criterios y formas de cómo uno lo puede manejar, pero de forma general, pues sí hay que respetar esas fechas límites para cambio de uso de suelo. También relacionado mucho con el uso de la tierra, pues uno de los requisitos principales es poder demostrar que quien está sembrando en esa tierra para producir tiene derechos legítimos de uso sobre la tierra, todo el tema de propiedad legal sobre las fincas que se tengan para esa producción, todo eso se debe tener como muy en orden y poder evidenciarlo de forma sencilla. También todos estos estándares prohíben que se cultiven las materias primas en áreas protegidas por la ley. Cuando yo tengo un área que ya tiene una declaración de área protegida bajo la ley del país en donde estoy produciendo, no se puede sembrar en esas áreas, ¿verdad? A veces hay áreas protegidas que sí permiten cierta actividad productiva, entonces se debe hacer acorde a lo que establezca la ley del país. También pueden haber áreas protegidas por el tema de que hayan sido declaradas como áreas de alto valor de conservación, entonces ya sea por especies o porque hay también temas, por ejemplo, vestigios culturales en el lugar de la finca donde siembro, todo eso se debe respetar y no se debe sembrar ahí ninguna materia prima. Y por consiguiente, pues al decirnos estas normas, bueno, tiene que proteger esos áreas de biodiversidad, pues prácticamente eso nos obliga a proteger los ecosistemas, especies de flora y fauna que sean endémicas y sobre todo las que estén amenazadas. Entonces, para lograr cumplir este requisito, sí, generalmente lo que requieren las empresas es poder hacer un diagnóstico de cómo está su situación de biodiversidad en las áreas o fincas que utiliza para su cultivo y ver cómo está el tema de cobertura forestal, ver cómo está el tema de especies también de fauna que puedan estar allí y que pues haya que proteger. Y de forma general, pues todos los estándares finalmente lo que le van pidiendo y van pidiendo también algunos de forma muy específica le dicen, bueno, usted detectó ya cuál es la situación de biodiversidad, tiene que tener un plan de gestión de conservación forestal o un plan de gestión de biodiversidad. La mayoría de ellos ya lo piden de forma específica, pero podemos decir que de forma general es proteger toda la biodiversidad que está en el área que yo utilizo para producir mi materia prima. Luego, pues está el segundo como eje o gran criterio que tienen estas certificaciones, tiene que ver con poder implementar buenas prácticas ambientales. Y el pilar fundamental para estas prácticas ambientales cuando producimos una materia prima agrícola es poder implementar buenas prácticas agrícolas y poder evidenciar que se tiene un manejo integral del cultivo. Como para mencionarles qué tipo de BPA son las que la mayoría de estos estándares requieren cumplimiento, pues está todo el tema de manejo de productos fitosanitarios, todo el uso racional de fertilizantes, todas las actividades de control de plagas. También la mayor parte de estos estándares nos piden que tengamos medidas de protección ambiental para el almacenamiento de todos los productos fitosanitarios, que son los agroquímicos y los fertilizantes, sobre todo enfocados a que
si ocurre un derrame de estos productos, pues no vamos a contaminar una fuente de agua o bien la contaminación al suelo. También ellos se enfocan muchísimo en todo el tema de gestión y conservación de suelo, qué prácticas para manejar el suelo lleva a cabo la empresa con el fin de pues, mantener la calidad del suelo. Y en el caso de los recursos hídricos, pues ustedes saben la preocupación ambiental que constituye el agua. Entonces, los estándares se van enfocando a que la empresa puede evidenciar que es eficiente en usar su agua para riego y que al usar esas fuentes de agua que tenga disponibles no compromete la disponibilidad de agua de las partes interesadas que pues muchas veces alrededor de estas fincas productoras pueden haber comunidades y que entonces estas comunidades no sufran de escasez de agua porque el proceso productivo está acaparando. Y en el caso de las fuentes de agua, otro enfoque que también tienen los estándares es poder demostrar que la empresa vela por no contaminar el agua, ¿verdad? Por lograr mantener la calidad del agua y si produce aguas residuales, pues que éstas no lleguen a ser un factor de contaminación para el ambiente. También la mayor parte de los estándares de sostenibilidad con este tema de prácticas ambientales, pues sí se enfocan mucho en lo que es la protección de bosques, los bosques que ya están dentro de en los alrededores del cultivo, las zonas ribereñas donde hay árboles, generalmente se pide un plan para poder evidenciar que todo eso se tiene identificado y que la empresa hace esfuerzos para proteger esos bosques y que pues no sean talados ni por la empresa ni por entes externos. Y un último requisito también grande que piden es todo el tema de gestión de residuos, desde la gestión de residuos por ejemplo, de la cosecha de la materia prima, que debe ser acorde a pues prevenir la contaminación del ambiente, también todo el tema de gestión de residuos generados por las actividades de la operación de la empresa, que tiene que ver mucho con un plan de manejo de residuos, con estrategias como las de reuso, reducción y programas de clasificación de residuos y reciclaje. Entonces, esa sería la parte de las buenas prácticas ambientales. El tercer eje es el de salud y seguridad de los trabajadores. En este caso, pues lo que los estándares requieren principalmente es garantizar buenas condiciones de salud y seguridad para los trabajadores. También todo el tema de capacitación de los trabajadores en lo que son sus peligros y los riesgos de salud y seguridad que las personas pudieran tener por la actividad o labor que realizan. Todas las certificaciones también tienen un fuerte enfoque en el cumplimiento legal laboral, entonces aquí va implícito el que la empresa pueda dotar de forma gratuita los equipos de protección personal o los EPPs y que también se tengan kits de primeros auxilios para las labores. También se enfocan bastante en que hayan procedimientos de respuesta cuando ocurren emergencias, sobre todo en las labores de campo, y acceso a agua potable y áreas de consumo de alimentos, que a veces pues en nuestras operaciones agrícolas es muy común que pues el trabajador de campo no es que llegue como llega a una planta donde está en un solo lugar, sino que el trabajador de campo se está moviendo, ¿verdad? De una finca a otra haciendo sus labores agrícolas. Entonces, es común que el mismo trabajador sea el que lleva desde su casa su pachón de agua, así decimos aquí, pero su termo con agua o su bebida. Pero en el caso de cuando uno ya enfrenta una auditoría, sí es necesario poder evidenciar que hay algún mecanismo
en donde la empresa le dota al trabajador el agua potable durante su horario laboral. Y también otro tema que a veces cuesta porque asusta un poco el ver, ay no, ¿y cómo le voy a poner un área para consumo de alimentos si ellos se están moviendo? Pero ahí a veces pues se van ideando ideas creativas como poner un toldito o algo para que las personas puedan consumir sus alimentos, o bien en algunas ocasiones también dependiendo de los criterios de los auditores, que esa es otra historia, a veces con que los criterios pueden ser muy variados, pues el auditor sí puede aceptar que el área donde consuman alimentos a la gente se le instruya que sea un área donde hay sombra. Entonces, ese tipo de detallitos. Y el último tema con esto de salud y seguridad es cuando tenemos, por ejemplo, personas que son personales migrantes, ¿verdad? Personas que viajan desde su casa una temporada para hacer sus actividades de labores agrícolas o cosecha. Entonces, cuando es así y la empresa le dota de vivienda al trabajador, pues los requisitos son que estas viviendas cumplan con los requisitos básicos de una vivienda, ¿verdad? Servicios de agua, servicios sanitarios e incluso la mayoría de ellos hasta mencionan la energía eléctrica y un techo, ¿verdad? Un lugar techado. Luego, pues, el cuarto pilar tiene que ver y muchos de los estándares hacen bastante enfoque en todo este tema de ética y todo el tema del bienestar de los trabajadores y toda la parte social también, toda la interrelación social. Y en este caso, pues, todos los estándares comienzan pidiendo todo lo que es el respeto a los derechos humanos y poder evidenciar lo que son, pues, prácticas éticas. Y aquí se ven temas, por ejemplo, se evalúan de que haya igualdad de oportunidades, que en la empresa no hayan evidencias de que se hace maltrato al trabajador, que no hay discriminación por raza o de algún otro tipo. También los estándares se adhieren muchísimo a todo lo que es el cumplimiento de los convenios de la OIT, que son, por ejemplo, los que tengan ratificados el país, pero la mayor parte los tienen y es la prohibición de trabajo forzoso, la prohibición de trabajo infantil, también las buenas prácticas laborales, como el tema del manejo de cómo se manejan las horas extras y día de descanso. Eso normalmente los estándares se rigen por lo que diga la ley del país, pero sí hay estándares que son un poco más estrictos que lo que es la legislación del país. Entonces, cuando sucede así y el estándar especifica que su criterio es más estricto, pues uno, aunque nuestra ley sea un poquito más permisiva, pues si nosotros nos adherimos a ese estándar, hay que cumplir lo que diga el estándar, que en ocasiones, pues, por ejemplo, con horas extras, he visto yo que hay algunos que son más estrictos que la ley del país. También otro de los criterios de la parte laboral y que de la OIT es lo de libertad de asociación, que a veces, y las cuestiones de negociación colectiva, en nuestros países a veces no, esa parte es un poco compleja en el ámbito empresarial, pero ahí lo que más sirve en el caso de una empresa que no tiene un sindicato es poder demostrar que hay mecanismos de comunicación bidireccional con el trabajador, en donde el trabajador puede dirigir las cuestiones que tiene dudas, consultas, sobre todo sobre temas de salud y seguridad o negociación de salarios. Esas son las cuestiones que piden y también que puedan tener mecanismos de resolución de un conflicto. Por ejemplo, que haya un mecanismo de queja a nivel interno, donde un trabajador pueda quejarse por alguna falla en un tema ético o un incumplimiento
en la parte laboral y que pues la empresa puede evidenciar que tiene un proceso para dar seguimiento y garantizar que se resuelven esos conflictos. También otro tema que pues va mucho a la parte social es todo el tema del respeto a los derechos sociales y culturales de comunidades que pues tengan influencia sobre las actividades de la operación agrícola de la empresa. Y también que con ellos haya un mecanismo de resolución de conflictos, que ellos también puedan presentar sus quejas o dudas sobre las actividades que tienen donde interviene la empresa con ellos. También hay algunos de esos estándares que requieren, por ejemplo, esos procesos de participación y consulta para poder tener diálogos y lograr acuerdos con las comunidades. Y pues este último que les puse aquí es tal vez de los menos comunes en todos, son solo un par de estándares que piden que la empresa tenga como ciertas medidas o planes para no afectar la seguridad alimentaria. Yo lo he visto en 2 o 3 de los que mencioné, pero sí he escuchado que es como una tendencia a que los demás estándares pueden irlo adoptando, ¿verdad? De cómo las empresas se aseguran de no afectar y aquí a seguridad alimentaria me refiero a, no es inocuidad de alimentos, sino a cómo el producir una materia prima de uso agrícola no compite, que muchas de estas materias primas se usan para combustibles, por ejemplo, no compite con la producción de alimentos en la zona. A eso se refiere, pero he escuchado que pues sí es tendencia ya sobre todo en Europa, que algunos de los estándares que se aceptan allá quieren meter como más requisitos de este tipo. Luego, pues, el último eje, que es como, son varias cosas, yo normalmente a la hora de tratar de agrupar toda la serie de requisitos, los pongo como dentro de prácticas de gestión. Y aquí, pues, lo primero que una empresa certificada de sostenibilidad debe asegurarse y es como un pilar para poder tener el resto de requisitos cumplidos, es que la empresa tenga un alto nivel de cumplimiento legal de todo lo que le sea aplicable a sus operaciones. Aquí entra toda la parte ambiental, laboral, todo lo que la empresa le aplique para poder operar. Que también está normalmente dentro de un sistema de gestión de, por ejemplo, de calidad, ambiente, inocuidad. Luego está todo el tema de que algunos de estos estándares sí piden algunas prácticas de gestión que son comunes en un sistema que esté certificado ISO 9000, como el tener un control de documentos, el tener procedimientos y tener instrucciones de trabajo, un sistema documental y también auditorías. La mayoría de ellos pide que haya un proceso de auditoría interna para poder verificar el cumplimiento de todos los requisitos de cada estándar. Y algunos llegan hasta el requisito incluso de solicitar que se haga una revisión por la dirección. Muy parecido, como les digo, a lo que hacemos en un sistema certificado 9000. Otro de los requisitos que también van en esta parte puede ser todo el tema de optimización de la productividad y la eficiencia. Cada estándar se enfoca en cómo pedir el requisito de donde la empresa demuestre su eficiencia, pero en general hay indicadores o requisitos que se piden para poder evidenciar qué tanto está optimizando su productividad la empresa y también todo el tema está inmerso ahí también todo el tema de mejora continua de los procesos. Y como últimos requisitos, pues hay algunos de estos, la gran mayoría de ellos piden requisitos de identificación, que es trazabilidad y cadena de custodia. Esto con el fin de que en cada etapa de la producción y la cadena de suministro, los productos sostenibles conserven sus características y que cada parte involucrada esté enterada
de que está manejando un producto sostenible. Entonces se crea una serie de requisitos que en algunos casos están hasta estándares separados que se llaman cadena de custodia, trazabilidad, para poder evidenciar el cumplimiento en todas las etapas del proceso y la cadena. Y ya hay algunos estándares también, este último requisito que ya están pidiendo que pueda haber como ya sea indicadores o evidencias o cálculos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y qué planes o qué acciones realiza la empresa para poder lograr la reducción de emisiones. Entonces, estos serían como los principales requisitos. Ahí, obviamente, como les decía, los estándares son muy amplios, algunos lo piden de una forma, otros de otra, pero en general podría decirles que sí, el 90% de los requisitos son muy comunes en todos. Acá les puse pues unos bullets de los beneficios de las certificaciones de sostenibilidad, que pues yo principalmente son los que yo más he visto. El primero es que en general la mayor parte de empresas deciden hacer esto porque necesitan cumplir con los requerimientos de alguna parte interesada, llámese específicamente cliente o también a veces hay entes financiantes bancos, que pues pueden otorgar préstamos para inversión de infraestructura y ese tipo de temas, pero sí piden a las empresas el poder tener sistemas de sostenibilidad. A algunos hasta le pueden pedir una certificación específica, pero hay otros que pues con demostrar o evidenciar algunas prácticas de sostenibilidad, pues ahí es suficiente. También, pues de lo que yo he visto, pues un gran beneficio es el acceso que los productos sostenibles tienen a mercados preferenciales, sobre todo los mercados de la Unión Europea. Ya muchos fabricantes de alimentos allá requieren como sus requisitos el tener este tipo de certificaciones de sostenibilidad. Y algo que también viene con el acceso al mercado es que generalmente sí los precios que tienen los productos sostenibles pues tienen un premium, ¿verdad? Un precio premium por ser un producto sostenible comparado con un producto que no tiene una certificación o un sello de sostenibilidad. Y ya cuando pues las empresas tienen varios años de certificadas, pues yo sí he tenido la oportunidad de ver que pues las exigencias de estas certificaciones van ayudando a que la empresa vaya mejorando a todo nivel sus prácticas ambientales, sus prácticas laborales, que todo el tema social, que finalmente creo que ya ninguna empresa puede estar como sin ponerle atención a eso, pero definitivamente mejora el cumplimiento y el hecho de tener un sistema de sostenibilidad como tal hace que eso tenga seguimiento, que sea auditado y que vaya mejorando continuamente. Y por supuesto que también sirve a la larga para potenciar la marca y la imagen de la empresa como pues una empresa sostenible. Ese es como los principales beneficios que yo le he visto. Como recomendaciones de la experiencia que yo he tenido para los primeros pasos que puede tomar una empresa para implementar su sistema de sostenibilidad, pues lo primero que yo recomiendo es que se debe promover que sí sea una decisión de implementación de la alta dirección de la empresa. Y es ahí donde pues la misma alta dirección va evaluando ese tema de accesos a mercados, los beneficios en precios que pudieran tener, pero sí tiene que haber un fuerte convencimiento y que esa directriz venga desde arriba, pues porque como toda certificación, pues va a requerir del tiempo de las personas y también recursos financieros para poder adecuar a veces requisitos que todavía no tenemos. También pues elegir el estándar de sostenibilidad a implementar, que también ya les decía yo que pueden ser incluso varios y va a depender de la necesidad o el por qué la empresa quiere hacer una certificación. Y pues estudiar mucho cada estándar y entender que muchos de estos estándares al final nos dicen el qué hacer y no el cómo. Entonces, cuando nos dan esa posibilidad del qué hacer, nosotros podemos aplicar ahí nuestra creatividad y
ser lo más versátiles posibles para lograr cumplir con lo que nos piden. También pues hacer un diagnóstico de la situación actual de cada requisito internamente, pues a quien le den la responsabilidad de la implementación, pues tomar requisitos de cada uno del estándar que elijan e ir viendo cómo es su cumplimiento y cuál es la brecha que tienen. Para el requisito de cero deforestación, que en mi experiencia también ha sido de las cuestiones que a veces se vuelve más complicado cumplir porque en general las empresas no todas tienen estas políticas ya de decir yo no voy a botar un árbol para sembrar mi producto, pues no todas lo tienen. Entonces, sí es necesario ver cuál es la situación actual que tienen las fincas en ese sentido, si cumplen con ese criterio. Y también hay esquemas que sí permiten hacer una selección de las fincas que cumplen y como separar lo que no cumple. No todos los esquemas, pero dependiendo del que elijan, por ejemplo, Bonsucro, sí permite el poder venir y decir, yo tengo estas fincas que cumplen y estas son las que voy a certificar y las otras las dejo fuera. Entonces, es importante como ver ese nivel de cumplimiento porque para la mayoría de estas certificaciones ese es el requisito principal y sin ese no hay certificación. Entonces, es por eso que se los pongo así, se los resalto. Pero es importante que a la vez que se vea la situación, también la empresa formule una política sobre cómo va a manejar estos casos y cómo va a hacer para lograr cumplir ese requisito con las implicaciones de la productividad que tengan, ¿verdad? Como poder tomar en cuenta todos esos factores. También lo había mencionado que el cumplimiento de los requisitos legales es básico, es un pilar para poder venir y cumplir la mayor parte de los requisitos, sobre todo en los temas laborales y del tema de salud y seguridad. Ahí entra mucho todo este tema cumplimiento ambiental, también el cumplimiento ambiental, perdón. Entonces, sí es importante y se facilita mucho cuando esa base del cumplimiento legal ya está muy consolidada en una empresa. Y por último, pues hacer un plan de trabajo y el presupuesto de inversión para poder llevar a cabo su certificación y establecer también los tiempos en los que ustedes podrían lograr este proyecto. Acá pues les dejo mis contactos. Y acá también están los contactos de GW. Perfecto. Y por último, pues muchísimas gracias.